Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta ya novena clase, clase 2, si la interpretamos desde la fase 2 que estamos teniendo hasta el 11 de septiembre, donde abordaremos el tema de la actividad volcánica, siguiendo el hilo de la clase anterior, donde denominamos qué era la placa tectónica y las principales consecuencias de este movimiento y de esta teoría también. Recordar que toda actividad y toda duda me la puedes hacer llegar al correo petobar@cmsh.maristas.cl. Es muy común que luego de que esta clase salga los miércoles, la bandeja de entrada de mi correo se pueda saturar o se pueda llenar de mensajes. Así que por favor te pido paciencia y un poquito de comprensión si tardo algunos días en responder tus actividades, ya que esto se suma a otras actividades laborales que no me permiten responder tan rápido como me gustaría. Antes de entrar de lleno a la clase, quisiera recordar un poquito lo que fue la clase pasada. Habíamos visto lo que era una placa tectónica, que son estas placas que están sobre la corteza y debajo de la corteza continental y corteza oceánica, que se caracterizan por estar en constante movimiento debido a las corrientes de calor que existen en el manto, que hacen que el movimiento de estas placas sea posible. Estas placas, al moverse en sus límites, tienen diferentes consecuencias. Habíamos visto lo que pasa en el límite convergente, que es donde dos placas se unen o se empiezan a interactuar una frente a otra, pudiendo una desplazarse por debajo y una montarse. Lo que ocurre comúnmente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Recordar que en este tracto hay un país llamado Chile que sufre las consecuencias de este movimiento que vamos a ver en la clase que se presenta hoy. Otro tipo de límite que ocurre entre las placas tectónicas es el límite divergente, que se caracteriza cuando las placas se alejan unas de otras, como ocurre entre la placa sudamericana y la placa africana. Otra consecuencia son los límites transformantes, que son aquellos límites donde una placa se frota con otra, produciendo una alta actividad sísmica. Y este es el concepto que vamos a analizar hoy, sismicidad. Para comenzar a ver la clase, primero necesitamos el cuaderno de apuntes y el libro de ciencias naturales en la página 77, 80 y 81. Los objetivos de la clase son dos: comprender la relación entre la tectónica de placas y la deriva continental y conocer las principales consecuencias de la actividad volcánica. Este primer objetivo tendría que haber sido visto en la clase anterior, pero por cosa de tiempo no lo pudimos analizar y lo tomaremos el día de hoy desde esta clase. Recordar que la teoría de tectónica de placas nos hablaba de que existen placas en la corteza terrestre movidas por las corrientes de calor del manto que permiten que la corteza oceánica y continental puedan tener movilidad. Y la teoría de la deriva continental la conoceremos en esta clase. Por último, vamos a comprender y conocer las principales consecuencias de la actividad volcánica. Comenzamos entonces con la clase, con el primer concepto, sismicidad. La sismicidad es el esfuerzo y la tensión al que están sometidas las placas tectónicas, produciendo una gran acumulación de energía entre ellas. Cuando esta energía se libera, la corteza terrestre vibra. Dicha vibración se denomina sismo. En palabras simples, la sismicidad es la energía acumulada entre la interacción de las placas tectónicas divergentes y convergentes, o también las transformantes, que se resumen en la vibración de la corteza continental o la corteza oceánica. Cada una de estas vibraciones o de esta liberación de energía que permite este movimiento de la Tierra o del mar se denomina sismo. La diferencia entre sismo y terremoto son conceptos que van más ligados a la destrucción que pueda tener este movimiento para la sociedad. Chile es uno de los países que son altamente sísmicos, ya que está justo entre la placa tectónica que se llama placa de Nazca y la placa sudamericana, sufriendo este país unas grandes consecuencias debido a estos sismos o a esta liberación de energía. Tanto así que Chile registra 3 de los sismos más fuertes que han habido en el planeta.
Quizás sí hubieron terremotos, temblores o sismos anteriormente a fecha muy antigua como 1922, pero la humanidad aún no contaba con herramientas que le permitieran registrar estos movimientos. Chile goza en el primer lugar del movimiento telúrico más grande registrado en la historia, que es de 9.5, y aparece 3 veces en la lista. Como ya dije, da cuenta del gran poder sísmico que es sometido a este país por el movimiento de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Vemos aquí el terremoto que sufrió el país el año 2010, el 27 de febrero, con un índice de 8.8. ¿Te acuerdas de ese sismo? Fue bastante fuerte y bastante extraño vivirlo de mi parte. Tenemos algunas ciudades que son de Chile, donde se indica la frecuencia con la que se producen sismos. Vemos que en la ciudad de Antofagasta es una de las ciudades donde es más frecuente sufrir sismos de una magnitud de 5.0 a 5.9, seguido por Coquimbo, Tarapacá y Biobío. Entonces podemos decir que en Antofagasta, Coquimbo, Tarapacá y Biobío hay una interacción mayor entre las placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana, lo que produce una mayor liberación de energía. Si bien Antofagasta tiene un índice muy alto de sismos, son bastante bajos, del 5.0 a 5.9, o medianamente bajos, si se quiere decir. Pero también Tarapacá tiene alta frecuencia de sismos de intensidad menor, pero es la ciudad con una tasa de sismos con mayor magnitud, superando el 7.0. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de anillo de fuego. El anillo de fuego es esta especie de anillo, quizás por eso se le puso de esta manera, o cinturón, si se quiere ser más específico, de cinturón, donde hay una mayor interacción entre las placas de la corteza oceánica y la corteza continental. Se presenta Chile en este anillo de fuego, Estados Unidos, Japón y Australia, o islas del continente australiano. Japón y Chile se caracterizan por ser países altamente sísmicos, ya que los dos están sobre el límite de placas tectónicas, sufriendo consecuencias como sismos, maremotos y todo lo que tenga relación a este tipo de movimientos telúricos. Entonces, si tenemos que hacer una síntesis de lo que es sismicidad, es la vibración que produce la energía liberada por la interacción de dos o más placas, siendo Chile uno de los principales afectados por este tipo de movimientos. Otro concepto que analizaremos el día de hoy, dejando de lado el concepto de sismicidad, es el de vulcanismo. El vulcanismo es el movimiento y la interacción entre las placas tectónicas que pueden originar la acumulación y liberación de magma desde el interior de la Tierra, a través de grietas de la superficie terrestre y dar origen a los volcanes. El vulcanismo, como dice, es el movimiento entre placas tectónicas, al igual que el sismo, pero en este caso se genera una acumulación de magma que está en el interior del manto, lo que al solidificarse, o en palabras simples, al ponerse duro o secarse, puede formar volcanes. Vemos acá una erupción volcánica donde el magma, una vez que sale del volcán, pasa a denominarse lava. La lava escurre por esta estructura llamada volcán y luego al secarse y al enfriarse produce roca nueva o ensancha el cuerpo del volcán. Cabe destacar que la actividad volcánica es súper necesaria para que se generen rocas o para que el volcán pueda seguir expandiéndose, ya que esta lava al secarse forma nueva corteza. Tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en el 2008, quizá era bastante pequeño para esa fecha, en Chaitén. En Chaitén hay un volcán que entró en actividad, que empezó a expulsar ceniza de su boca y regó toda la ciudad de ceniza, haciendo que no hubiera comida para el ganado, que sería muy difícil vivir ahí con esa contaminación atmosférica.
Entonces la ciudad de Chaitén tuvo que retirarse a otras ciudades. Imagínate lo complejo que debió haber sido para ellos ver la ceniza del volcán y saber que tenían que desalojar el lugar. Fue una tragedia bastante grande ya que murieron muchos animales y muchas personas se vieron afectadas. Dejando de lado lo que es el vulcanismo, y ya lo vamos a retomar en mayor profundidad, analizaremos lo que es la deriva continental. El señor Alfred Wegener, perdón el inglés, era un señor con mucho tiempo libre que se comenzó a preguntar estas cosas. ¿Por qué hay continentes que encajan como rompecabezas, como pasa con Sudamérica y África? Existen los mismos fósiles en África y en Sudamérica. ¿Cómo llegaron ahí? En continentes alejados hay rocas con una composición muy similar. ¿Por qué? ¿Por qué poseen características similares continentes tan alejados? Bueno, Alfred Wegener era un meteorólogo y geofísico alemán y fue quien propuso la teoría de la deriva continental. Quizás esta teoría te suena o puedes tener alguna idea de qué se trata. Tenemos una foto de Alfred Wegener y una foto atrás de lo que él planteó, de que la corteza continental puede moverse debido al movimiento de las placas tectónicas. Entonces, este señor fusionó la teoría de las placas tectónicas con su propia idea, que es la teoría de la deriva continental, que actualmente está no confirmada, sino más bien aceptada por gran parte de la comunidad científica. Se plantea que en un momento Europa estaba unida a Asia, África estaba unida a Sudamérica, a Norteamérica, a India, Antártida y Australia. Este era el panorama del planeta si las placas propuesto por Alfred Wegener y además si las placas no tuvieran un movimiento. Así se veía el planeta antiguamente, con todos los continentes o con todos los tramos de tierra unidos entre sí. Pero, mediante pasaron los millones de años, este gran continente llamado Pangea se fue separando hasta llegar a lo que es actualmente. Grandes masas de tierra llamadas continentes separados unos de otros por grandes cuerpos de agua. ¿Por qué pasó esto?, se preguntó Alfred Wegener. Y él dio la respuesta a relacionarla con la teoría de tectónica de placas. El movimiento producido en las placas tectónicas que hay sobre la corteza continental y la corteza oceánica pudo dar origen a este desplazamiento. Por eso se llama teoría de deriva continental, porque los continentes derivan unos de otros y se van separando. Entonces, si esta teoría es correcta, la separación de los continentes va a seguir ocurriendo mediante pasen los millones de años, así como ya fue ocurriendo anteriormente. Entonces, la teoría de deriva continental se relaciona con la teoría de tectónica de placas, ya que la tectónica de placas permite el movimiento de continentes. ¿Piensas que la teoría de deriva continental tiene relación con la teoría de tectónica de placas? ¿Por qué? Esa respuesta ya la planteamos. Porque la tectónica de placas permite el movimiento de la corteza continental y corteza oceánica. Ya para ir finalizando lo que era la clase pasada, que era bastante materia, podemos ver los límites azules que corresponden a los límites de las placas tectónicas. Los puntos rojos son la actividad volcánica del planeta. Vemos que Chile tiene bastantes. Y por último, los puntos amarillos son los sismos que ocurren continuamente en el borde de las placas. Y vemos cómo en el cinturón de fuego que hay entre Japón y América existe una gran cantidad de puntos amarillos y de puntos rojos. Ya que los puntos amarillos, como habíamos dicho, son sismos, pero los puntos rojos son volcanes, tema que trataremos el día de hoy. Vamos a entrar de lleno a lo que nos ofrece el libro, que es definir actividad volcánica. Tenemos una imagen del volcán Kilauea, que está en Estados Unidos, en Hawái, el cual está constantemente activo, liberando magma a su exterior.
Recordar que una vez que el magma está en el exterior se denomina lava, y esta lava al enfriarse forma parte luego del volcán. Pero también en Chile hay volcanes bastante atractivos, que es el volcán Villarrica, que está en Villarrica y en Chile. Y te preguntarás por qué el volcán, al tener tanto índice de temperatura, está cubierto de nieve. Esto es porque a mayor altura hay temperaturas más bajas. Entonces tenemos volcanes en Chile y un representante típico es el volcán Villarrica, que es uno de los más activos. Por ende, en cualquier momento puede entrar en activación y derramar ceniza o material magmático. Y aquí en Santiago tenemos el volcán San José, que puede ser apreciado en esta foto cubierto de nieve. Pero, ¿qué es un volcán? Si buscamos en Google la definición de volcán, es la siguiente: abertura o grieta de la corteza terrestre conectada a una cámara magmática del interior de la Tierra, por un conducto o chimenea. Los materiales incandescentes, gases y vapor de agua se expulsan a través del cráter o abertura y se van depositando y solidificando alrededor. Entonces, un volcán no es más que una apertura de la corteza, un rompimiento elevado de la corteza continental, donde se acumula material magmático que se va a liberar al exterior una vez que la presión del volcán aumente. Tenemos un esquema de lo que es un volcán, donde acá está la cámara magmática conectada al manto, conectando esta clase con la clase anterior, y el volcán es un rompimiento de la corteza terrestre, por donde sale el magma expulsado al exterior por medio de la abertura llamada cráter. También grafica esto que el magma, una vez fuera, se denomina lava. Y la lava endurecida pasa a ser parte del cono del volcán, ensanchando su cuerpo. Tenemos un ranking de los 90 volcanes más activos de Chile que presentan una mayor actividad o expulsión de lava. Y en primer lugar está el volcán Villarrica, que está en la novena y ahí me cuesta. 14ª región, perdón. El Villarrica, uno de los volcanes más activos de Chile. ¿Qué es la actividad volcánica? La actividad volcánica hace referencia a la expulsión del magma en el fondo marino y en la corteza continental. Este proceso está relacionado con la tectónica de placas y la formación de volcanes y relieve, tal como se muestra a continuación. Algunos límites de placas originan grandes cadenas montañosas, otras permiten la renovación de la corteza terrestre. En zonas de subducción, la interacción entre placas favorece la formación de volcanes. Vemos cómo la interacción entre dos placas en el océano genera la salida del magma, pudiéndose producir cadenas de montañas, ya que el magma al salir se solidifica, se seca y genera esta red de montañas. Por ende, los volcanes que vemos, las grandes montañas, no son más que daños en la corteza terrestre o accidentes en la corteza producidos por el choque de placas tectónicas. Imagina el gran nivel de destrucción que pudo haber sido generar volcanes de tan altos, de tal magnitud, o cómo se formó la cordillera, cómo se formaron los cerros que puedes ver desde tu casa. Toda esa destrucción o ese levantamiento de magma tuvo que haber sido impresionante y tuvo que durar millones de años para poder ser lo que son ahora, una piedra sólida en la que te puedes desplazar. Los volcanes se pueden formar de diferentes maneras. En una frontera divergente, que es aquella donde se va separando, como las placas se separan, el magma puede salir y generar una red montañosa o una cadena de montañas, debido a la lava que se seca. También se puede generar en zonas calientes donde existe una gran presión y el magma busca salir para poder liberar esa presión, como lo que pasa en el volcán Kilauea en Hawái, que es uno de los volcanes que está permanentemente activo, no ha parado su actividad en ningún punto. Y los volcanes en las fronteras convergentes que se pueden apreciar acá,
como una placa está por debajo de la otra, el magma puede salir con mayor libertad y formar cadenas montañosas como lo que ocurre comúnmente en Chile. Pero ¿por qué estalla un volcán? Hemos dicho que el magma sale del volcán, pero ¿por qué lo hace si siempre está ahí? Se debe a que en el interior del volcán el magma junto a gases atmosféricos y a la presión aumenta esta presión dentro del volcán. Entonces, cuando el magma que está muy caliente se presiona gracias a los gases atmosféricos, puede salir y puede ser expulsado. Puede también estallar de forma muy violenta, no dando aviso alguno y siendo muy destructivo para la sociedad. También se caracteriza por la expulsión de lava y la producción de cenizas. También hay un dato freak que asocia la expulsión de lava del interior del volcán, que vemos que acá es muy destructiva, con la aparición de rayos, lo que hace que sea un espectáculo muy trágico, de mucha pérdida, pero también muy hermoso, ya que la escapada de esta lava produce truenos o relámpagos. Eso se produce ya que la lava muy caliente choca con la temperatura fría de la atmósfera produciendo estos rayos. Dije relámpagos, pero me equivoqué, son rayos. Vamos a analizar ahora lo que ofrece el libro, que son las consecuencias de la actividad volcánica. Los volcanes comunican los niveles más profundos del planeta con la superficie y son importantes agentes de cambio ambiental, pues modifican el relieve y el desarrollo de la vida. Un volcán en erupción puede arrojar lava, piedras, gases y ceniza. La actividad volcánica es sumamente importante para renovar las rocas y la corteza terrestre de la geósfera o de la corteza continental o oceánica. Eso es súper importante. La actividad volcánica no es 100% negativa, es negativa para nosotros las personas que vivimos en sociedad. Pero el planeta necesita de esta actividad volcánica y, entre comillas, le hace bien renovar su corteza. Además, los materiales expulsados como la ceniza pueden fermentar el suelo, no fermentar, perdón, pueden hacer que el suelo tenga un mayor nivel de minerales que les permita generar mayores cosechas. Fertilizar, esa es la palabra, no fermentar. No anoten la palabra fermentar, que eso es otro concepto, es fertilizar. Pero la erupción volcánica es positiva para el planeta. El planeta está, perdón, acostumbrado a esta actividad, pero es muy destructiva para nosotros las personas, ya que altera la calidad del agua, del aire y del suelo y también impacta en la infraestructura pública. El impacto negativo en la calidad del aire se ha registrado quemaduras extensas, necrosis tisular en las personas, que es cuando el tejido interno, como la faringe o los pulmones, se van dañando, y una bronconeumonía por la aspiración de ceniza caliente. La ceniza, como es evidente, daña los conductos respiratorios y hace, como ya vimos en la clase de sistema digestivo en otros videos, daña el intercambio gaseoso. Entonces la ceniza impide que el intercambio gaseoso sea óptimo y no haya un índice de oxígeno adecuado para poder respirar. También existe un impacto en la calidad del agua. Las aguas superficiales de lagos, ríos o arroyos presentan un alto grado de contaminación por precipitación de cenizas que cambia las características del agua, como el sabor, el color y el olor. Acá vemos cómo esta persona ocupa un filtro, ¿te acuerdas de esa materia? Para separar la ceniza del agua que ya no puede ser potable porque tiene unos índices de contaminación bastante altos. Entonces el volcán afecta al aire, al agua y también al suelo. Podemos ver esta ovejita cubierta de ceniza, la cual no tiene dónde alimentarse porque el suelo está cubierto de esta ceniza. Eso es bastante negativo, pero mediante pasen los años el suelo se va a beneficiar, ya que se va a fertilizar, no fermentar, se va a fertilizar y producir buenos cultivos a futuro. Entonces, la actividad volcánica es negativa para nosotros las personas, para la sociedad, pero para la naturaleza es sumamente positiva. Y también hay un impacto en la infraestructura pública. Podemos ver que cuando hay actividad volcánica, el acceso para poder
llegar a las personas y ofrecerles luz, agua potable, gas, cosas de primera necesidad, se ve totalmente interrumpido. Por ende, es sumamente relevante de que las personas que viven cerca de un volcán puedan estar informadas de qué hacer en caso de que la actividad volcánica se altere y se produzca. Y por último, llegamos al final de la clase. Es súper triste este momento, ya que nos tenemos que despedir hasta la próxima semana, y yo sé que a ti te gustan mucho las clases de ciencia. Vamos a construir un afiche o un esquema que exponga las principales consecuencias de la actividad volcánica. La fecha de entrega va a ser el día 17 de agosto. Vamos a construir un afiche, un esquema, un dibujo, un mapa conceptual, lo que desees, donde se exponga las principales consecuencias de la actividad volcánica, ya sean las consecuencias positivas, como la renovación de la roca o de la corteza y la fertilización del suelo, o también puedes hacerlo de los impactos negativos que tiene para la sociedad, como el impacto negativo en el aire, en el agua, en el suelo o en la infraestructura pública. Puedes hacerlo de las dos, de las positivas o las negativas. Y recordar que puede ser un afiche, un esquema, un mapa conceptual o como tú desees manifestar estas principales consecuencias, así como lo hiciste en la clase pasada con las consecuencias de los límites convergentes, divergentes y transformantes. Recuerda que puedes repetir este video las veces que quieras en el canal del colegio o en mi canal personal Pablo Tovar Villagra. Te mando un fuerte saludo y que estés muy bien. Nos vemos.